Vamos a leer con la ayuda del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo 7. Dice la porción: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hasta aquí esperando que el Señor nos bendiga con su palabra. Son muchas las porciones en la palabra de Dios que nos hablan acerca del engaño. Encontramos en el libro del Apocalipsis que Dios describe al diablo, a Satanás, y Dios dice de él: el cual engaña al mundo entero. Es decir, apreciado amigo, el diablo con su poder puede seducir, hacer ver la mentira como la verdad, engañar al hombre. Eso fue lo que hizo en el huerto del Edén con Eva. La sedujo y la engañó para desobedecer a Dios e introducir así el pecado en el mundo. La ruina nefasta que ha traído como consecuencia la separación de la criatura, el hombre, para con su Dios. Pero la Biblia no solamente habla del engaño de Satanás. La Biblia habla también de que podemos engañar a nuestros prójimos y podemos ser engañados por nuestros conocidos, amigos. Dijo el Señor: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos después de mí, identificándose como el Cristo. Uno encuentra también que el apóstol Pablo va a decir repetidas veces: estas cosas os escribo para que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas. Dice el proverbista, el sabio Salomón: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Muchas son las porciones que nos hablan acerca de el diablo utilizando a nuestros prójimos para engañarnos. Pero no son solamente el diablo y nuestros prójimos los que nos pueden engañar. La Biblia enseña que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Dijo el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice Dios: yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No solamente podemos ser engañados por el diablo, no solamente podemos ser engañados por nuestros prójimos, sino que nosotros mismos podemos ser seducidos y engañados por nuestro propio corazón. Por esto, amigos, es que hemos leído en Gálatas capítulo 6 y versículo 7, donde el apóstol nos advierte del peligro de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos burlarnos de Dios, sin entender la supremacía de este Dios que conoce nuestros corazones y que puede escudriñar nuestras mentes. El apóstol nos recuerda: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, apreciado amigo. No podemos burlarnos de nuestro Creador. No podemos tratar de engañarle a Él. Al final, los que estaremos siendo engañados seremos nosotros mismos. Y las consecuencias de nuestro engaño van a ser siempre para nuestro mal.
Ahora, la Biblia presenta algunas maneras como nos podemos engañar a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando leemos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tratar de mostrar una actitud ante los hombres diferente de lo que somos puede ser común. Pero tratar de pensar que engañamos a Dios y que podemos mostrarnos delante de Él con un corazón limpio y sin pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Qué bueno cuando con peso en el corazón el hombre puede reconocer la gran verdad que ha pecado delante de Dios. Qué bueno cuando el hombre puede llegar a admitir, apreciado amigo, que ante el pecado se encuentra débil. Dice Romanos capítulo 5 que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Qué bueno es cuando el hombre puede reconocer que somos impíos delante de Dios. Qué bueno cuando el hombre puede darse cuenta que es un pecador. Así el hombre puede alcanzar, gozar del amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5 también, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para poder gozar del amor de Dios, hay que ser sincero delante de Él y reconocer nuestros pecados. Dice Proverbios capítulo 28, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Amigo, es tiempo de que te des cuenta de tu propio engaño. Es tiempo de que reconozcas delante de Dios que eres un pecador y que en la condición de pecador necesitas de su gracia, de su poder salvador para rescatarte de tus pecados y alcanzar así la vida eterna. Qué triste es llevar una vida de engaño aquí, tratando de pensar que nos burlamos de Dios y al final recibir el precio de nuestro pecado. Recuerde, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, el apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 18, nos enseña otra manera como nos podemos engañar a nosotros mismos. En la porción bíblica, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El apóstol Pablo nos está advirtiendo aquí que hay el peligro de engañarnos a nosotros mismos pensando que somos sabios. Y es que hay la tendencia en nuestro corazón de creer que podemos saber más que Dios. Y en el engaño de nuestro corazón podemos llegar a considerar algunas maneras como alcanzar de parte de Dios misericordia, ignorando así todo lo que Dios dice en su palabra. Eso que usted consigue en el mundo, tantas religiones, tantos caminos que dicen que llevan a Dios. Pero Dios ha trazado un solo camino en su palabra,
Y Él ha dicho que el camino al Padre es por medio de Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, apreciado amigo, si usted está pensando alcanzar bendición de parte de Dios, la vida eterna, paz en su corazón, a través de cualquier otra senda que no sea el Calvario, usted está equivocado. Es necesario poner a un lado la sabiduría de este siglo y dar valor a lo que Dios hizo para alcanzar al pecador. Mirar al Calvario, mirar a la cruz y contemplar allí el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre en favor del pecador. Dios ha dicho, sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Y por eso la sangre de Cristo fue vertida en el Calvario. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pensar en otra senda, otro camino para alcanzar el perdón de nuestros pecados, es negar la eficacia de la sabiduría y de la grandeza de la obra del Calvario. Por eso dijo el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dice en Juan capítulo 3 y versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Apreciado amigo, para poder ser salvo es necesario tener un encuentro con Cristo, poder reconocerle como el único y suficiente Salvador. Pues también dice Dios en su palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Sin Cristo no hay salvación. Así que, apreciado amigo, no te engañes, no te creas sabio, solamente acepta lo que Dios dice. La salvación es por creer a Dios. Por último, Santiago también en su epístola nos habla de otra manera como podemos engañarnos a nosotros mismos. En el capítulo 1 y en el versículo 21 él dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, apreciado amigo, que Dios nos está diciendo que es necesario recibir con mansedumbre su palabra para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Así que Él nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, amigo, habiendo conocido de nuestra condición de pecadores delante de Dios, sabiendo que estamos apartados, destituidos de su gloria, y que la ira de Dios está sobre nosotros, conociendo de la obra que Cristo hizo en nuestro favor y que para ser salvo tan solo hay que reconocerle como el único medio de salvación, entonces uno tiene que obedecer a esta palabra, recibirla con mansedumbre, aceptar que lo que Dios dice es verdad y descansar en esa salvación tan grande que Él ha provisto para el pecador. No hacerlo es engañarnos a nosotros mismos. Pensar en que en otra ocasión, en otro momento, podemos tener la oportunidad de obedecer y alcanzar la salvación de nuestras almas es creer que podemos burlarnos de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hasta ahora en su gracia y su paciencia te ha dado la oportunidad de ser salvo.
esa oportunidad te la da para el día de hoy. Él dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Hasta cuándo pensar que Dios va a seguir teniendo misericordia de nosotros? ¿Hasta cuándo seguir aplazando la salvación? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Cada hombre tendrá que dar cuenta a su tiempo delante de Dios de las oportunidades que Él brindó para que alcanzara la salvación. Así que, amigos, solamente quisiera dejarle estas tres maneras como la Biblia presenta que podemos engañarnos a nosotros mismos y que así quizás tratemos en nuestra ignorancia de burlarnos de Dios. Lo primero, nuestra actitud ante nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es necesario reconocer nuestras culpas delante del Dios del cielo, el Dios santo, al cual vamos a dar cuenta. La segunda tiene que ver con nuestra actitud ante lo que sabemos. La sabiduría de este siglo. La salvación no depende de lo que yo crea o yo piense. La salvación se basa en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios ha dicho. Solamente creyendo en Cristo podemos alcanzar el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación que tanto anhelan nuestras almas. Y por último, apreciado amigo, nuestra actitud ante la palabra de Dios. Dice Santiago que si somos oidores solamente de la palabra y no hacedores de ella, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo te has estado engañando? ¿Cuánto tiempo has pensado que te estás burlando de Dios? Apreciado amigo, nuestro llamado es a que reflexiones. Recuerda, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, si el hombre sembrare para su carne, de su carne segará corrupción. Pero si el hombre sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ojalá que puedas pensar en lo que ha sido tu vida hasta hoy. Una vida quizás de engaño, pero una vida que puede conocer a Cristo. Aún tienes la oportunidad, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ojalá que así sea en tu vida y que Él bendiga su palabra.